Gloria al Señor, gloria a Jesús para siempre, aleluya. Dios bendiga a los oyentes de Radio Inspiración de Dios, Radio Inspiración de Dios, o la emisora sencillamente Inspiración de Dios. El bendito sea el Señor. Bellavista Estéreo, 103.6, frecuencia modulada, aleluya. Nuestro hermano John, aquí como es de costumbre en la parte técnica, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti. Abre tu Biblia, amado. Dios bendiga a todos los hermanos y simpatizantes que con regularidad entran a esta sintonía en esta hora del programa El Justo por la Fe Vivirá. Gloria al nombre del Señor. Hoy reanudando nuestro estudio, ya en las postrimerías de este estudio, en la defensa del apóstol Pablo ante el pueblo judío. Hoy nos corresponde la séptima porción, la séptima parte de esta temática. Así que vamos a la palabra, mi hermano. Vamos a la palabra. Aleluya. Capítulo 22 del libro de los Hechos. Hoy 5 versículos, del verso 12 al verso 16. Dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, de Jesucristo de Nazaret y del Espíritu Santo del Señor. Entonces, dice la Escritura, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amado Dios, Rey celestial, Dios y Padre del Señor Jesucristo, te damos gracias, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque tienes abierta esta tribuna libre, Bellavista Estéreo, para pregonar, enseñar, predicar, exaltar tu nombre y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, pongo esta versión, esta etapa de esta enseñanza, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amado, vea su Biblia, tome nota, si tiene ahí en qué tomarla, porque vamos a hoy a ver mucho la palabra, no, el cumplimiento de la Escritura dinámicamente, en acción. Pues corresponde para el día de hoy, ¿cómo decirle? Voy a iniciar en realidad la cuarta sección de el estudio de esta defensa, lo que he dado en llamar la restauración. Hoy vemos la restauración. Ya en esta defensa estamos bastante avanzados. Son 5 secciones. Vimos la preparación, vimos después ¿cómo decirle? La educación del apóstol de cuando era Saulo de Tarso. Después vimos la conversión de Saulo. Hoy nos toca la restauración, la penúltima parte
de esta defensa. Y esta defensa, en esta restauración, vamos a tratar, permítame la repetición, tanto la restauración física como la restauración espiritual de Pablo, que abarca prácticamente la sanidad de su ceguera. Después veremos las instrucciones que Dios le dio a través de su siervo Ananías. Y finalmente, una exhortación a bautizarse que realmente establece al apóstol espiritualmente. Su bautismo tanto en aguas como en el Espíritu. Bueno, comencemos, amado, la restauración. Lo primero que salta a la vista es la restauración física de la ceguera de Pablo. Pues en aquel tiempo era Saulo de Tarso. Dice la palabra, quiero repetir, el verso 12 y 13. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, ¿dónde? En Damasco, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y lo miré. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, aquí lo primero que debemos nosotros advertir en este estudio de hoy es que este relato, amado hermano y escucha, que acabo de leer en 5 versículos del papel que cumplió Ananías en la conversión de Saulo, es relatado también en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero, como usted se ha dado cuenta, estos 5 versículos que leí al comienzo del estudio de hoy, en el capítulo 9, cuando el autor Lucas menciona también esta intervención de Ananías en la conversión de Saulo, le dedica 7 versículos. Exactamente, si quiere anotarlo, Hechos capítulo 9, versículos 10 al 16. ¿Cuál es la conclusión de esto? Hermano, que aquí en el capítulo 22, Pablo y Lucas son más concisos, más breves. El autor del libro se extiende un poquito más cuando cuenta el mismo pasaje de Ananías en el capítulo 9 de Hechos. Pero, como es el propósito de este estudio, veamos algunos detalles. Mire, cuando usted compara, amado escucha, amado hermano, el relato de Ananías de este capítulo 22 con el de capítulo 9, se va a encontrar que existen variantes en los detalles. Además de que este es más conciso, el del capítulo 22. Hay variantes en los detalles, tanto los mencionados en una y en otro relato, en uno y otro relato. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué sucede eso? Por la necesidad que tenía el autor del libro de detallar o de abreviar la historia bíblica en uno y otros pasajes, en el capítulo 9 y en el capítulo 22. Abreviar la historia bíblica o detallarla más. ¿Para qué? Para lograr ciertos propósitos en escenarios diferentes. En escenarios diferentes. Pero la esencia, la sustancia de ambos pasajes es exactamente la misma. Es el mismo relato, con más detalle en uno que en otro lado. Por ejemplo, a Pablo aquí, en este capítulo 22, amado, le convenía, le interesaba presentar el relato de Ananías en
¿cómo decirle?, en esta defensa que hace ante los judíos, con una perspectiva diferente que el relato que presenta Lucas en el capítulo 9 de los mismos detalles de Ananías. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo ahora, ¿cómo decirle?, en su defensa ha relatado su conversión unos versículos antes. Recuerde que antes de este versículo 12, que hoy estamos estudiando hasta el 16, en el versículo 6 al 11 de este mismo capítulo, Pablo había hablado de su conversión. Entonces, ahora, ante los judíos, él quiere poner este relato de Ananías en un contexto más favorable, entiéndame eso, más favorable a los judíos. Porque ellos estaban enemistados con él, lo querían haber matado minutos antes de este mensaje que él da. Y él necesitaba conciliarse con ellos. O sea, demostrarle a ellos el papel que Ananías cumplió en su conversión de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, para que ellos estuvieran más dispuestos a escuchar su mensaje, a escuchar el evangelio de su boca. Es por eso, escúcheme, que al mencionar aquí en este capítulo 22 a Ananías, el apóstol Pablo, en su defensa, él no se refiere a Ananías de la misma forma como Lucas se refiere a Ananías en el capítulo 9. Vamos a la palabra, coja la Biblia. Al mencionar, escúcheme, al mencionar a Ananías en Hechos 9, versículo 10, dice el capítulo 9, versículo 10, que Ananías, que había entonces, le voy a leer el versículo, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Qué significa discípulo aquí? Un seguidor del cristianismo, un seguidor de la iglesia, del camino cristiano. Y él lo presenta en el capítulo 9, Lucas, como un discípulo llamado Ananías. Sigo leyendo el versículo 10 del capítulo 9. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Ahora mire la diferencia como el libro de Hechos presenta a Ananías a través de Pablo aquí en esta defensa. En el capítulo 22, versículo 12. Escuche una vez más ese verso. Dice, entonces uno, ahora hablando Pablo a los judíos, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Si usted atendió y comparó ambos versículos que tratan de lo mismo, se da cuenta la diferencia. En el capítulo 9, Lucas menciona a Ananías como un discípulo, es decir, como un seguidor de Cristo. Y en el capítulo 22 no lo menciona como un discípulo, lo menciona, hace énfasis en su educación religiosa judía. Dice, un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Entonces podemos ir sacando algunas conclusiones. Así como Pablo, escúcheme, les había mencionado a la audiencia hebrea que lo estaba escuchando en su defensa, en el versículo 3 que ya estudiamos, él les había mencionado allí su crianza judía ortodoxa, les había mencionado su devoción a la ley
y las tradiciones religiosas también que él había heredado de sus padres. De esa misma manera, en ese mismo orden de ideas, ahora en este verso 12 que estamos estudiando, él les menciona el rol, el papel que tuvo Ananías en su conversión al cristianismo. Y lo describe como he leído, que dice el verso 12, como un varón piadoso según la ley, o sea, como un judío devoto y consagrado. Además, lo presenta también ahí, como sigue diciendo el versículo, como un varón que tenía buen testimonio con todos los judíos de allí de Damasco. Es decir, amado hermano, que él lo presenta a Ananías como que contaba con el respeto de todos los judíos de Damasco, como él lo dice. Conclusión, Pablo pone énfasis en este punto de la persona de Ananías para mostrar que este varón, Ananías, aun cuando era un cristiano, era un judío que respetaba la ley y vivía en buena relación con los judíos judaizantes, cristianos o no cristianos, de Damasco. Y con el mismo propósito de presentar el papel de Ananías en su conversión en una forma más agradable para ellos, notamos también lo que dice el verso 17. Vamos a adelantarnos un poquito. Eso lo vamos a estudiar con detalle, pero quiero mencionarlo. En el verso 17 de este mismo capítulo 22, Pablo se describe a sí mismo, vamos a lo que dice el verso 17, como un judío tradicional que adoraba en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Vamos a leer. Dice el verso 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, ahí está, él menciona el templo de Jerusalén, me sobrevino un éxtasis. Aquí en este pasaje, él trata por todos los medios de agradar a su audiencia judía. Poner este pasaje del papel de Ananías en su conversión en términos agradables al oído de los judíos que lo escuchaban. Ahora, debo aclarar algo, hermano, que cuando en el verso 12 afirma Pablo que Ananías era un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que vivían en Damasco, el pasaje paralelo de Hechos 9:10, como ya lo he dicho, lo llama discípulo, es decir, un seguidor de Cristo. Y si nosotros comparamos también todo el pasaje del capítulo 9, desde el verso 10, capítulo 9, verso 10, hasta el versículo 16, notamos que Lucas allí en ese capítulo 9 menciona a Ananías como un discípulo consagrado, un discípulo cristiano consagrado, a quien Cristo le había encomendado el papel de ir a ministrarle a Saulo sanidad y revelación cuando Saulo ya estaba convertido a Cristo. Entonces, si Lucas menciona en el capítulo 9 de Hechos a Ananías, no solo como cristiano, como un discípulo cristiano, sino como un discípulo cristiano consagrado, que hasta Cristo le encomendó un papel tan delicado y santo como orar por Saulo para darle la vista a su ceguera y llevarle un mensaje de parte de él. Demuestra los detalles contundentes que Lucas presenta en la conversión de Saulo cuando habla de Ananías en el capítulo 9. Pero en el capítulo 22 que estamos estudiando, poco o prácticamente nada dice Pablo de la vida cristiana de Ananías.
porque se refiere más que todo a sus cualidades de su fe, a las cualidades de su fe en la religión judía, no en el cristianismo. Entonces está bastante claro. Por lo tanto, y hay que decirlo, aunque Ananías era un judío devoto y consagrado, no comprometía su fe cristiana, sus principios cristianos, su fidelidad al Señor. Ahora, podemos concluir ya para pasar adelante, que al mencionar en su discurso el apóstol Pablo a los judíos, a Ananías, atraía la simpatía de ellos, porque lo está presentando como un judío, un buen judío, creyente de la ley y con buen testimonio, preparándolos, como ya he dicho, para que lo siguieran escuchando y para que estuvieran mejor dispuestos a recibir el Evangelio de Cristo, que era el deseo del corazón del apóstol. Ahora bien, viene algo muy interesante en este punto de la enseñanza de hoy. No solamente Hechos 22 y Hechos capítulo 9 mencionan la conversión de Saulo. Ya lo he dicho varias veces en programas anteriores en este tema. Hechos capítulo 26, que es una defensa que el apóstol Pablo hace ante el rey Agripa el joven, también menciona el apóstol su conversión. Ahora bien, no he dicho nada, si usted está atento a lo que estoy enseñando hoy, sobre la intervención de Ananías en la conversión de Saulo con relación al capítulo 26 de Hechos. ¿Verdad que no? No he dicho nada. Me he referido a Hechos capítulo 9 y a Hechos capítulo 22. ¿Por qué no lo he dicho? ¿Por qué no he mencionado el capítulo 26? Porque el capítulo 26, donde se relata la conversión de Saulo, Saulo mismo habla de su conversión ante el rey Agripa, el joven. Él no menciona la intervención o el papel de Ananías para nada, así como lo oye, hermano, para nada. Hay una gran diferencia, entonces, en el relato de la conversión de Saulo en Hechos 26, comparado con el relato de los capítulos 9 y 22. ¿Por qué? Me preguntará usted a mí. ¿Por qué no mencionó Pablo ante el rey Agripa cuando habló de su conversión a Ananías? Sencillamente porque no valía la pena mencionar a Ananías. No valía la pena mencionar a Ananías, puesto que ante los judíos, en el capítulo 22, el mencionar a Ananías sí agradaba a ellos, porque a Ananías lo presenta Pablo, como ya hemos visto varias veces, he dicho varias veces, como un judío, un buen judío, que ejercía la religión judía en forma correcta y que tenía buena fama de los demás religiosos judíos. Por eso para ellos era agradable que Pablo mencionara a Ananías. Pero cuando Pablo habla al rey Agripa el joven en el capítulo 26, el rey Agripa el joven era un idumeo, era un rey que, aunque había escuchado de la religión judía, no la ejercía, no la creía, no la practicaba. Y en el capítulo 26, cuando Saulo habla al rey Agripa, están presentes también los aristócratas de Palestina, que están ahí, gente importante de Palestina, oyendo a Pablo hablar junto al rey Agripa. Y a ellos no les iba ni venía que Pablo fuera a mencionar a Ananías, porque no eran ni cristianos ni judíos profesantes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, continuemos. En el versículo 13, ya Pablo menciona
la sanidad que le dio el Señor a través de la oración de Ananías. Y escuche lo que dice. Vino a mí. ¿Quién? Esa persona que tenía buen testimonio de los judíos y que ejercía la ley judía. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré. Lo primero que usted debe notar es en este versículo 13, lo primero que hizo Ananías cuando entró en la casa donde estaba Saulo fue anunciarle la restauración de su vista. Bendito sea el Señor. La cual, y esté muy atento a lo que le voy a decir, fue acompañada de imposición de manos. Las manos de Ananías se posaron o sobre la cabeza o sobre los ojos de Saulo. Usted me dirá, con razón, hermano, pero si ahí no dice nada. Ahí nada más dice que vino a mí Ananías y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y en aquella misma hora yo lo miré y recobré la vista. Es verdad, pero como estamos estudiando la palabra a la luz de todo el contexto, y ya yo le dije que en el capítulo 9 Lucas también menciona a Ananías, resulta que en el capítulo 9, verso 12, escuche lo que dice Lucas 9:12. Aleluya, gloria al Señor. Dice así, aquí Jesús le dijo en visión a Ananías que Saulo había visto en visión a un varón. Eso es lo que dice el verso 12. Había visto en visión a un varón llamado Ananías. Saulo, que entraba donde Saulo estaba, o donde Dios, el Señor Cristo, había enviado a Ananías a orar por Saulo, y le imponía las manos. Mire que lo dice el versículo 12 del capítulo 9. Y le imponía las manos encima para que recobrara la vista, la cual ocurrió enseguida. Él enseguida vio. Esa imposición de manos relatada allí en Hechos 9:12 no la menciona Pablo a los judíos en el pasaje de Hechos 22. Y ya le dije por qué. ¿Por qué no lo hace? Porque aquí no le, ¿cómo decirle? En Hechos 9 no era necesario. En Hechos 22, la imposición de las manos de Ananías no la menciona porque ya, ¿cómo decirle? Los judíos sabían que Ananías había sido sanado inmediatamente que el siervo Ananías dijo, recibe la vista. No había una razón para repetir lo mismo, pero sí lo dice Hechos capítulo 9, verso 12. Ahora, la orden de Ananías a Saulo del verso 13, recibe la vista. Hay otra versión bíblica que la traduce, levanta la vista, o recibe nuevamente la facultad de ver. Hay otras versiones que dicen así. Bueno, eso no tiene demasiada importancia, pero sí lo que le voy a decir que menciona el verso, ¿cómo decirle? Hechos 9:17. Hay unas palabras que no se mencionan en este pasaje de Hechos 22, pero Lucas sí las dice en Hechos 9:17, que Ananías dijo a Saulo en el momento que le ministró la sanidad. Vamos a ir a la palabra. Hechos 9:17, mire lo que dice. Fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Saulo, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hay más datos, más detalles. Según este pasaje de Hechos 9:17, Ananías también le recordó a Saulo que el Señor, que lo había enviado a él, Cristo, a su casa para que recibiera la vista, ya sabía, ya le había dicho a Ananías que se le había parecido a Saulo camino a Damasco, como para darle más certeza, más seguridad, más fe a Saulo para recibir la oración de Ananías, la imposición de las manos y la vista. Gloria a Dios. Esos detalles no los menciona Pablo aquí en Hechos 22. Bueno, hay algo que llama la atención y que hay diferencia de interpretación entre los creyentes. Y son las palabras de Ananías a Saulo del versículo 13 al comienzo, cuando dice sencillamente, hermano Saulo. Algunos creen que se refiere a que Ananías, cuando llegó a la casa donde Saulo estaba ciego para orar por él, enviado por Cristo, le estaba diciendo hermano en Cristo. Otros dicen no, hermano Saulo no se refiere a hermano en Cristo, a un hermano de la iglesia cristiana, sino se refiere a un hermano de raza judía. La verdad es que en este pasaje siempre, amado hermano, todo texto en la Biblia hay que interpretarlo en su contexto. Alguien decía que un texto sacado de su contexto es un pretexto. Es decir, que cuando usted interpreta un texto fuera del sentido del pasaje que se está leyendo, en que está el texto, es una interpretación falsa. Eso se llama un pretexto, es una interpretación falsa, porque esa es una norma que existe de interpretación bíblica que enseñan los exégetas, enseñan los intérpretes, basados en la llamada hermenéutica, que es que todo texto debe armonizar con su contexto. Y el contexto donde Pablo dice a su audiencia en su defensa, hermano, que Ananías, cuando llegó a mitad de sanidad, le dijo hermano Saulo. Ese contexto de aquí de Hechos 22, capítulo 22, es un contexto judío. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando, disertando al pueblo judío. Y no solamente eso, sino porque el contenido del versículo 13 y el 12 también, sobre todo el 12, ya vimos que tiene un carácter judío. Presenta a Ananías como un devoto piadoso, consagrado a la ley judía y que tenía buen testimonio de los judíos de Damasco. Luego, esta frase relacionada con ese contexto judío, hermano Saulo, debe interpretarse en sentido judío, es decir, como hermano de raza, no como hermano en Cristo. Ahora, usted me dirá, pero si usted, hermano, usted se está contradiciendo, porque usted antes dijo que Ananías era un discípulo cristiano. Sí, Ananías era un discípulo cristiano. Pero ¿dónde lo especifica el pasaje? El libro de Hechos. No en Hechos 22, en Hechos 9, cuando dice que en Hechos 9:10 dice que había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión de noche, Ananías, y él dijo, heme aquí. Ahí en ese pasaje sí habla de discípulo, pero búsqueme la frase discípulo en este capítulo 22, no aparece. Entonces, aquí
comparando lo que dice el libro de Hechos, aquí en el capítulo 22 de Ananías, con lo que dice el capítulo 9 de esa misma persona, Ananías, se infiere, se deduce que Ananías, además de ser un devoto judío que guardaba la ley, que todos los judíos hablaban bien de él en Damasco, además era cristiano, era un discípulo cristiano y era un buen discípulo cristiano. Por el capítulo 9, por lo que dice el capítulo 9, que sí habla o hace énfasis en la fe cristiana de Ananías, porque lo llama discípulo. Entonces entendamos todo equilibradamente, amado. Hermano Saulo, más bien debemos interpretarlo a la luz del contexto, como un hermano de raza. Cuando ya vamos a interpretar el capítulo 9, cuando Lucas habla de que había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él dijo, heme aquí. En ese pasaje sí hay que considerar que el discípulo se refiere a Ananías, que era un hermano en Cristo de Saulo, porque Saulo ya era cristiano. Pero en este el énfasis es que era un hermano de raza. Gloria al Señor. Vea, aquí hay algo más que anotar. Ahora la audiencia, cuando Pablo está hablando en su defensa y dice lo que dice el verso 13, dice el verso 13 al comienzo, vino a mí ese varón Ananías y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y lo miré. Cuando Pablo dice esto ante el pueblo judío que lo escucha, ellos enseguida se dieron cuenta que el milagro ocurrió enseguida, que apenas Ananías dijo dio la orden, enseguida Saulo vio. Eso lo sabía. O sea que los que están escuchando, los judíos, a Pablo, aquí en el capítulo 22 de Hechos, sabían que se había obrado un milagro de sanidad de la vista de Saulo. El ciego Saulo había empezado a ver por un milagro obrado por el Espíritu Santo, por Cristo a través de Ananías. ¿Qué importancia tiene esto para los judíos que escuchaban a Saulo en este capítulo 22? Mucha, hermano, mucha. Porque Isaías capítulo 35, verso 5, el profeta dijo hablando de las señales que identificarían al Mesías, al Cristo que vendría muchos años después. Dijo así, Isaías 35:5, le voy a leer. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán también. Luego, ¿por qué le digo esto? Esta cita. Le recuerdo esta cita porque los judíos conocían el Antiguo Testamento y sabían que Isaías 35:5 daba como señal del mesiasgo del enviado de Dios, que abriría los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos. Luego, ahora que Pablo está hablando allí, menciona que Ananías le puso las manos y oró por él y él vio, se obró un milagro. Además, Jesús en su ministerio de 3 años, de que hablan los evangelios, sanó a muchos ciegos. Jesús era el Mesías. Isaías habló de que el Mesías abriría los ojos a los ciegos. Y Jesús cuando vino, los judíos, la mayoría de los judíos lo rechazaron y no creyeron en él. Pero Jesús había sanado muchos ciegos y ellos por esos milagros debían haber creído que Jesús era el Mesías, porque Isaías hablaba que el Mesías abriría los ojos de los ciegos. Por eso Cristo dijo, si no me creen a mí, creedme a las obras, le dijo a los judíos, porque él sabía que Isaías había dicho eso, que las obras milagrosas, sobre todo
de la ceguera, de la sordera, confirmarían que él era el Mesías. Sin embargo, a pesar de eso, la incredulidad de los judíos fue tanto que lo rechazaron, fueron ciegos, conociendo lo que decía el Antiguo Testamento a través de Isaías. Entonces, ¿para qué menciona esto? ¿Para qué le menciono esto? De que en este momento que Pablo habla sobre la intervención de Ananías en cuanto a su ceguera, enseguida ocurrió un milagro. Pues yo hablo esto para que usted se dé cuenta que la sanidad de la vista de Saulo daba testimonio que Jesucristo era el Mesías, que ellos lo habían rechazado, los judíos a los que les habla Pablo, en su mayoría, y que ese Mesías seguía obrando sanidades a través de sus siervos, como el siervo Ananías, según el relato de Pablo, que le puso las manos y le ministró la sanidad a su ceguera. Todo esto tenía el propósito ese, de que ellos, los judíos, recapacitaran, y si en otrora habían rechazado al Mesías, a pesar de todos los milagros que él obró, como sobre ciegos y sordos, en este momento que Pablo está hablando, se recordaran lo que decía Isaías y se arrepintieran y lo recibieran como Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. En resumen, hermano, y en conclusión, seguramente, escúcheme con detalle esto que le voy a decir, seguramente la revelación que Ananías recibió del Señor fue muy amplia, muy extensa, y la podía haber expresado Ananías, o Pablo, o Lucas, con mayor abundancia de palabras que las que están contenidas en los 3 pasajes que hablan de esto. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Seguramente muchas más detalles se hubieran podido añadir, pero el Espíritu Santo permitió que se añadieran solamente los mencionados en estos 3 resúmenes de la conversión de Saulo de estos pasajes. Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Esa es la idea que nos llevamos de todo este estudio. Sin embargo, no olvidar que todas las frases de cada uno de estos 3 resúmenes insisten, como nos hemos dado cuenta, en algunos elementos de la comisión total que Cristo le dio al apóstol Pablo. Entonces, hasta aquí lo relativo a la sanidad de Pablo. En Hechos 14 y 15, ahora en este mismo capítulo 22, en el discurso, en el mensaje, en la defensa que Pablo hace allí a los judíos desde las gradas de la fortaleza se dirigía a la fortaleza Antonia. Ahora en los versos 14 y 15, les repito, 14, 15 y 16, se relatan las instrucciones que Jesús le envió a Saulo, ¿sí?, a través de Ananías. Las instrucciones que el mismo Señor le comunicó por boca de Ananías a Pablo, en aquel tiempo todavía llamado Saulo. Entonces, ¿cuáles son estas instrucciones, hermano? Que están en los versos 14, 15 y 16. Primero, en el verso 14, le declara a Pablo, Ananías, el gran favor, o sea, la gracia que Dios le había otorgado a Saulo en el pasado y en el presente. En el verso 14. En el verso 15, Ananías le menciona a Pablo
el gran favor que Dios le había dado para el futuro. Y en el verso 16 menciona una exhortación. Anima a Ananías, a Pablo, a Saulo, a bautizarse, a que se bautizara para el perdón de sus pecados, dice el pasaje. Pero realmente no era para confirmar el perdón de los pecados, sino por causa o como señal de que Dios había perdonado los pecados de Saulo, como veremos más adelante. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces aquí, en el verso 14 y 15, ¿qué dice Pablo en su defensa? ¿Cómo comienza a mencionar las instrucciones que Dios le había enviado a través de Ananías? De la siguiente manera. Vamos a leer versos 14 y 15. Dice, y él dijo, Ananías, el Dios de nuestros padres, o sea, después que recibió la vista, Saulo empezó a darle unas instrucciones a Ananías, a Pablo ya sanado de su visión, y le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Como le dije hace unos instantes, aquí en el verso 15, exactamente, en el verso 14 y 15, en ambos versos, le comunica a Ananías el gran favor que Dios le había dado a Saulo para el presente y para el pasado. Le dice que lo había escogido. ¿Cuándo lo había escogido? Dios a Saulo. En el pasado. ¿Y qué instrucciones le da para el presente? Que conociera su voluntad, que conozcas su voluntad, veas al justo, oigas la voz de su boca y seas testigo suyo a todos los hombres. Entonces, vamos a ir por orden. Lo primero que nosotros vemos aquí es la escogencia, la selección. Dios llamó a Saulo, pero lo llamó desde antes. ¿Desde antes de qué? Desde antes que él naciera, hermano. Eso se llama una preordenación. Dios le dice a través de Ananías a Saulo que ya él había sido escogido, había sido preordenado, predestinado para un propósito. Entonces, la preordenación o predestinación que menciona aquí Ananías a Saulo en el verso 14 es la preordenación de Pablo como apóstol de Jesucristo. Él había sido escogido como apóstol de Cristo desde antes de que naciera. Dice, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Ahora, la preordenación o predeterminación de Pablo como apóstol o para el apostolado. Hay que entender esto, amado. No fue algo, ¿cómo decirle?, ajeno o aparte de la revelación que Dios había dado a Israel o por medio de Israel. No. La escogencia, la preordenación de Pablo como apóstol antes de su nacimiento fue algo que tenía relación con el llamamiento, con, ¿cómo decirle?, con la revelación de Dios a Israel. Pero fue dada para un determinado tiempo, para una determinada época de la historia de Israel. Pablo fue llamado a ser apóstol de Cristo no en el Antiguo Testamento. Fue llamado cuando vino el cumplimiento de los tiempos, cuando ya Cristo había
muerto y resucitado. En ese momento era el instante oportuno para ser llamado Pablo al apostolado. Entonces, Pablo era judío. Pablo era predicador del Evangelio. Dios lo llamó como predicador del Evangelio. Pero lo llamó a predicar el Evangelio a los gentiles. Sin embargo, él fue antes y predicó a los judíos. Aquí lo vemos en el capítulo 22 de Hechos, predicándole a los judíos. Claro, defendiéndose de una golpiza que le dieron, pero le está hablando de su testimonio y le está mencionando a Cristo que se le reveló camino a Damasco para que ellos se convirtieran al Señor. Luego, Pablo fue apóstol a los gentiles, pero le predicó a los judíos también el Evangelio. Luego, el llamado, la preordenación, la escogencia de Pablo como apóstol de Jesucristo tenía mucho que ver con la revelación de Dios a Israel o por medio de Israel. Porque él era judío y porque aunque él tenía que predicar especialmente a los gentiles, él también le predicó a muchos judíos también. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, hermanos, que aunque Pablo fue apóstol a los gentiles para llevarles el evangelio a ellos, el llamado de Cristo, de Dios, a Pablo, que fue antes de su nacimiento, tenía que ver con la revelación de Dios a Israel, o por medio de Israel, porque incluía la predicación de Pablo al pueblo judío. Amén. Ahora, en cuanto a lo que dice el versículo 14 al comienzo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Hay otra versión que dice, te ha designado de antemano. Te ha designado de antemano. Estamos en los minutos finales ya. Te ha designado de antemano. Esta escogencia antes del nacimiento de Pablo, de Saulo, como apóstol de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo la menciona en Gálatas 1, 15 y 16. Escuche lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia en Galacia. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, es decir, que me escogió de antemano antes que naciera, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Vea que menciona Pablo aquí en los Gálatas, a los Gálatas, su escogencia por parte de Dios desde antes de que él naciera, su preordenación. Gloria al nombre del Señor para siempre. Hay algo muy interesante antes de terminar el programa de hoy, y es que Pablo usa aquí en esta instrucción en el verso 14, que recibió de Ananías, aleluya, que recibió de Ananías una típica frase judía, porque dice que el Dios de nuestros padres, Ananías le dijo así, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Esa típica o característica frase judía que menciona Pablo en su defensa, que mencionó Ananías, hay que aclarar que esa frase indirectamente, aunque en forma clara, se refiere al Mesías. ¿Quién era el Dios de nuestros padres de que menciona aquí Pablo? Jesús. Jesús. Era una típica frase mesiánica. Se refiere al Mesías. Por tanto, al mencionar esta frase judía, y con esto termino esta mañana, Pablo les está
confirmando a los judíos que están escuchando su defensa. Primero, oiga bien, su identidad judía, porque la frase era típicamente judía, se refería al Mesías. Y segundo, les está diciendo que el Dios que trató con tanta bondad a sus antepasados, de los judíos, a los padres judíos, es el mismo Dios que lo escogió y lo llamó a él como apóstol de Cristo camino a Damasco. Porque ya Moisés lo había escrito hablándole hablándole a él. Moisés dijo en el Éxodo que Jehová le dijo de esa manera, que él era el Dios de sus padres. Éxodo 3:15. Además dijo Dios, le leo Éxodo 3:15 a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ahí está claro, hermano. Esta era una física o típica frase judía y que se refería al Mesías y que en este momento usa Pablo en su defensa para confirmarle a los judíos que lo escuchaban que él amaba al pueblo judío y creía en el Dios de los judíos, pero también para confirmarle que ese Dios de los judíos era el Dios que lo había llamado a él camino a Damasco, porque este Cristo era el Mesías, bendito sea el Señor, que había probado su mesianidad o su mesiasco, sanando su ceguera a través de Ananías. Gloria al nombre del Señor para siempre. Le invito, amado hermano, a estar pendiente, a sintonizarse otra vez en el próximo programa que vamos a continuar este tema. Amado Dios y Padre que moras en la gloria y en majestad, gracias te doy, Señor, por un estudio más, una comprensión más exacta de estos pasajes tan trascendentales en nuestra vida cristiana, en la historia del libro de los Hechos, del cristianismo. Gracias, Señor, porque nuestra fe se fortalece al entender mejor estos pasajes. Padre, gracias te doy por este programa. Fortalece la fe de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.